Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 17 de agosto de este 2016. Estamos comenzando una nueva Mirada Financiera junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paulina, muy buenas tardes. Bienvenida a casa. Como siempre, pues. Vamos a estar analizando hoy varios temas, entre ellos el dólar, que tuvo un repunte bien importante, lo habíamos dicho en este programa. Yo creo que tiene que ver con las palabras de uno de los comisionados de la FED en el día de ayer. Vamos a estar analizando Estados Unidos a nivel local. Tenemos el tema de las pensiones, todavía está dando que hablar. Y en materia de bolsa, la verdad que los mercados en el día de hoy han estado mixtos. Vamos a la revisión. Tenemos el Nikkei, que avanzó un 0,90, el Hang Seng abajo un 0,48, Shanghái también desciende en el día de hoy un 0,15, Europa abajo un 0,50, el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París también desciende un 0,96, el DAX alemán un 1,30 también abajo y el IBEX 35 de España un 1,56. La verdad que está complicada la zona euro. Ayer los bancos sobre todo. Hoy día también leía que otro banco post-Brexit está analizando de mover sus headquarters, ¿cómo se dice en castellano? Su centro de operaciones, su matriz a otro país ya de la zona euro. Ya está claro que los ingleses van a perder mucho con el resultado del Brexit, ¿eh? Está muy claro. Lo que no está claro, ¿cuánto va a bajar su economía? Va a bajar, es verdad, hay un rango, pero yo creo que para Inglaterra este negocio es muy malo. Muy mal negocio. Muy malo. Exactamente, no lo preveyeron. Yo creo que sí, lo que votaron que salir le importa un comino cómo vaya la economía. Se parece a otras partes. Bueno, después vamos a entrar en ese tema, querido Alejandro. Nos vamos a Estados Unidos, que la bolsa también está cayendo. El Dow Jones un 0,12%, el Standard & Poor's también abajo un 0,30%, Nasdaq también desciende un 0,14%. Y a nivel local también está bajando la bolsa, impulsada por una baja bien importante que han tenido las eléctricas. Hoy día también tenemos noticias con respecto a las concesiones y con respecto a la oferta de electricidad que va a hacer que baje las tarifas. Con water, y así, con agua. Con agua, exactamente, con energía renovable no convencional. Y lo comentábamos antes del programa, que eso tiene que ver con el precio, obviamente, del crudo. Que si tuviéramos los $50. Si tuviéramos un precio del crudo a $100, a lo mejor no habría habido una oferta tan importante en materia de electricidad. Entonces el IPSA desciende un 0,95 y el IGPA también baja un 0,86. Tuvo una caída el cobre, un 0,89. En la bolsa de metales de Londres se cotizó en $2.15. Y el dólar, un alza de 6,4 pesos con respecto al cierre de ayer. Ya había comenzado la semana subiendo 2,4 pesos en el día de ayer y hoy terminó en 6,57,80 comprador y 6,58,10 vendedor. Va a seguir subiendo. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Tenemos Twitter, @infinita, y también a través de nuestro WhatsApp 569-6511-9985. ¿Por dónde partimos? Bueno, partamos por la economía internacional. Yo creo que Estados Unidos está dando señales bastante claras, y así lo expresó uno de los consejeros de la Reserva Federal ayer, que provocó inmediatamente una reacción en las tasas de interés al alza en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y también una revaluación del dólar. Lo que me gustaría que quedara bien sentado entre nuestros auditoras y auditores, que cuando el dólar se empieza a revaluar en los mercados internacionales, se devalúa nuestro peso. Si lo que está ocurriendo con el peso está absolutamente correlacionado con la revaluación que está teniendo el dólar en los mercados internacionales. Lo que no le gusta mucho a muchas empresas en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene se hace menos competitivo. Claro, que vende los mercados globales, ¿ah? Entonces, empezó también la noticia más importante, que dijo una frase que a mí me quedó metida en la cabeza. ¿Quién fue? El presidente de la FED de Atlanta, Dennis Lockhart, señaló que la economía se encuentra en la dirección correcta, con una mejora importante en el mercado laboral y con una inflación que se mueve de manera saludable, ante lo cual no descarta que haya un alza de tasas en la FED hacia fines de año. Sí. No, pero me parece que también dijo
que aquellos que creían que solo iba a haber una alza a fin de año no estaban en lo correcto totalmente, porque hay una probabilidad que haya más de una alza y que estas empiecen incluso el próximo mes. Por lo tanto, eso está revaluando el dólar en los mercados internacionales, devaluando nuestro peso, y yo creo que esa tendencia se va a mantener en las próximas semanas. Yo creo que podemos hacer una trayectoria y si lo unimos con otras variables que afectan la evolución del dólar, nos vamos a acercar a los 6.90. Yo creo eso de aquí a diciembre. Por lo tanto, aquellos que nos creyeron y compraron cerca de los 6.50 están haciendo desde ya un buen negocio. Bueno, exactamente. Y fíjate que Lockhart es un miembro que no tiene derecho a voto en el Comité de Política Monetaria, pero obviamente que se da uno perfila cuando hay una opinión de esa magnitud que genera, es porque hay algo más. Sí, no vota, pero escucha lo que dicen los demás. Y si se tiró a la piscina con esa declaración es porque está sonando. A lo mejor otro le dijo, tírate tú a la piscina, porque obviamente que con los que tenemos votos no podemos decir nada. Puede ser. Así es. Y lo que está detrás es el temor que tienen los economistas y los que dirigen la Reserva Federal, que en Estados Unidos se incube otra burbuja. Ya tuvimos una expresión de eso cuando recién había salido el Brexit, que el yield, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, llegó a 1.34, lo que quiere decir que el precio es muy alto y en general la visión de muchos economistas es que el precio de los activos financieros en Estados Unidos está muy alto. Entonces el riesgo siempre cuando empiezan a inflarse estas burbujas financieras es que exploten. Y no es lo mismo, no quiero asustar a nadie, pero la última gran crisis de Estados Unidos se debió al subprime, que era una burbuja inmobiliaria, y después a la caída de Lehman Brothers, que fue una burbuja financiera. Entonces, si hay algo que los economistas, sobre todo los banqueros centrales, temen, es que se armen burbujas porque las explosiones provocan efectos devastadores en la economía. Bueno, y en esa misma línea también, cuando la FED analiza los datos de Estados Unidos, hay dos datos que son los que ellas visualizan, no como el Banco Central de nuestro país, que solo se preocupa de la inflación. En cambio, en Estados Unidos también la inflación es un tema y el empleo. El empleo está muy bien, tuvimos cifras bajo el 5% y también el empleo privado ha crecido de una manera muy importante. Y el otro tema tiene que ver con la inflación, que salió más bajita de lo esperado. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos cifras que tienen que ver con la producción industrial y manufacturera, que aumentan en un 0,7 y un 0,5 más alto de lo esperado. Exactamente, ambas sobre lo esperado, aunque el dato del mes previo se corrige obviamente a la baja. Y también tenemos índice de precio al consumidor de julio, no muestra una variación mensual cuando se esperaba un leve aumento de un 0,1%. Eso con respecto a Estados Unidos. Y tú hacías mención algo que tiene que ver con Europa y lo que puede suceder post-Brexit. Ya hay una discusión y han demostrado distintos bancos británicos la posibilidad de mover sus cabezas, sus centros de operaciones financieros hacia otros países. Y yo creo que eso puede ser una mala noticia para Inglaterra con respecto a lo que pueda pasar con su moneda. Su famoso centro financiero Londres, que es muy reputado. ¿Qué va a pasar con la bolsa de Londres? ¿Qué va a pasar en el centro donde, acuérdense que cuando hablamos del cobre, decimos según esto se cotizó en la bolsa de metales de Londres? Exacto. ¿Pasará a otro país? Estados Unidos en la globalización está perdiendo, Inglaterra en la globalización va a perder protagonismo y va a subir, por cierto, entonces Alemania y ciertamente Estados Unidos. Estados Unidos está calladito, pero con esto Nueva York con sus índices empieza a tomar un protagonismo mucho más importante. Bueno, si hablamos de índices internacionales y que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con una potencia como es China, hoy tenemos cifras con respecto a la inversión de China en el exterior, sin contar el sector financiero, llegó a 13.890.000 millones de dólares el mes de julio, un descenso de un 9,5% con respecto al mes anterior. Bueno, pese a esta reducción, la inversión de la segunda economía mundial ha llegado a 61,8% interanual. Es muy bueno. O sea, es bueno dentro de las condiciones. Recordemos que China está en un proceso de desaceleración importante, pero todavía con tasa de crecimiento, yo creo, por sobre el 6%. Por lo tanto, no va a haber en China un hard landing, un aterrizaje duro, ¿no es cierto? Y va a seguir teniendo mucha importancia en empujar la economía mundial.
Bueno, y hablando de la economía mundial y terminando un poco este recorrido por la zona euro, hay que hablar, por ejemplo, de España, un país que todavía no tiene un gobierno formal, que ha tenido muchos problemas. Mariano Rajoy, incluso se habla de una tercera elección. Y hoy hay noticias sobre la deuda pública española, sigue creciendo por encima del 100% del producto. Hemos visto cómo ha hecho España ajustes que no han sido muy populares, y a eso obviamente se debe esta incapacidad del gobierno de Rajoy de poder formar gobierno. Hay otras líneas políticas que están surgiendo, de otros movimientos que están empujando a lo que es la política en la zona de España. Te debería agregar, sí, que el buen manejo financiero de España, más allá de los problemas que tienen algunos bancos, ha llevado a que el premio por riesgo en España haya bajado sustancialmente. O sea, España en este momento es un país que se puede financiar con 50 puntos básicos sobre el bono alemán, lo que era impensable cuando empezó la llamada crisis de la deuda del 2011, que vino después de la crisis de Lehman Brothers el 2008, porque vienen como en cadena. Ahora estamos en la crisis de los países emergentes. Son como 3 volúmenes, como decía el Economist, ¿no es cierto?, de la historia de los últimos 10 años de la economía internacional. Entonces, en el segundo volumen teníamos la crisis de la deuda europea, y ahí España estuvo realmente cerca del precipicio y Rajoy la logró rescatar, pero eso no es percibido por el público. Bueno, otro de los elementos que tiene que ver con inversión extranjera, pero también que nos toca a nuestro país, es la delegación argentina de empresarios argentinos que llegó en el día de hoy a nuestro país, va a estar hasta el jueves. Es un intento, obviamente, que del gobierno de Macri, ¿no es cierto?, de estrechar los lazos con nuestro país. Es una delegación de 42 destacados empresarios argentinos que aterriza este miércoles en Chile. Una misión que se extenderá hasta el jueves y cuyo marco sostendrán encuentros con distintas autoridades y dirigentes gremiales. Se da en el marco de este Consejo Empresarial Binacional Chileno-Argentino, una instancia liderada por la SOFOFA, y el líder de capítulo chileno de este consejo es Horst Pohlmann, presidente del holding Cencosud, y Luis Pagani, presidente del grupo Arcor por el lado argentino. Sí, yo creo que lo que está pasando en Argentina es realmente interesante y destacable, porque el país quedó tan desajustado después de los gobiernos de Kirchner y la señora Fernández, que lo primero que tenía que hacer Macri, y lo hizo de inmediato, es ponerse a ajustar el país, y eso significaba quitar una serie de subsidios que no eran más posible de ser financiados, al agua, a la luz, una serie de servicios públicos, ¿no es cierto?, y no públicos también, y una serie de cortes que se hicieron en el sector público que estaba sobredimensionado y que llevaba a un déficit fiscal tremendo. Y ese ajuste está teniendo repercusiones políticas, está teniendo una constante crítica y manifestación. El otro día le tiraron piedras a la comitiva que llevaba al presidente Macri en un lugar de Argentina. Entonces, lo va a pasar mal Macri. Yo creo que el ajuste argentino debe durar al menos un año de su asunción, o sea, hasta diciembre de este año. Estamos cerca, sí, pero si aguanta, Argentina es un país con muchas proyecciones, está llegando mucho capital a Argentina para invertir, para financiar crecimiento, y yo creo que Argentina va a andar bien. Mira, pero la verdad que ahí tiene piedras en el camino Mauricio Macri. Aquí acaba de salir una noticia que tiene que ver con la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Calvo, emitió hoy un dictamen en el que se pronuncia en contra de la subida de las tarifas del gas ordenada por el gobierno en vísperas de que la Corte Suprema emita un fallo que podría llevar a frenar los aumentos en todo el país. O sea, ahí obviamente que están las piedras en el camino. Esas son piedras que tienen olor a Kirchner. Podría ser, uno no puede, estamos constatando Qué tremendo. Bueno, ojalá que salga adelante el presidente Macri, porque lo peor que le puede pasar a Latinoamérica es seguir en esta onda populista, que es una droga. El populismo sirve hasta que se acaba la droga. Cuando se acaba, es terrible para la población, empieza a sufrir unos efectos realmente malos. Y es cosa de lo que pasa en Venezuela nomás. Yo no sé quién puede decir que en Venezuela lo están pasando bien, porque lo están pasando pésimo. No hay un desabastecimiento atroz, no hay ni siquiera medicamentos. Y hoy día el presidente Maduro habla del precio de equilibrio. El petróleo debiera ser $70 por barril. Pero eso no es lo que dicen los mercados internacionales. Bueno, pero te estoy diciendo lo que acaba de decir. Maduro no debería ser presidente de Venezuela, debería ser presidente de Magic Kingdom, Fantasylandia, Disneylandia, lugares así, de magia. Porque en el mundo real, el precio del petróleo está bajo los $50 el barril. Así que... Exactamente.
Bueno, eso es con respecto a las leyes argentinas y con respecto, ¿no es cierto?, a las piedras que le pueden suceder en el camino cuando ya es momento de hacer una pausa, Alejandro, y después nos entramos de lleno a analizar la economía local. ¿Te parece? Me parece. Y yo les voy a hablar de liderazgo, es la capacidad de tomar iniciativa, de llevar adelante los desafíos, incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, son las 2:17. Seguimos haciendo una mirada financiera junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, hablemos de sistema previsional, pensiones, ha estado dentro de la discusión a nivel local. En el día de ayer se sostuvieron encuentros, no solo en Cerro Castillo, sino que también en el Congreso. Hoy día hay una nueva polémica con respecto hacia el gobierno, como dijo el presidente del Senado, Lagos Weber, tiene 4 proyectos de ley. La ministra Rincón dice que el gobierno no ha hablado de 4 proyectos de ley, que el único que ha hablado es de la AFP estatal, pero en esencia hay ciertas líneas que van marcando lo que debiera ser las indicaciones o debiera ser una proceso de reforma al sistema previsional. Se hablaba de este 5% que debiera aumentar, de un 10 a un 15% la cotización. Y hoy día salen unas declaraciones de Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, y el destino del 5% extra de cotización para las pensiones que plantea el gobierno. Dice, una parte significativa debiera ir a la cuenta individual. Claro. Mira, pero yo creo que es interesante también ver un análisis que tú has hecho con respecto al ahorro del país. Macroeconómico, sí. Lo que pasa es que el ahorro del país está constituido por 3 fuentes. El ahorro privado, donde hay una parte significativa, son las cuentas de capitalización individual, porque es obligatorio, ¿no es cierto? Después está el ahorro público, que es una expresión que está un poquito debilitada de la diferencia entre lo que gasta y lo que le ingresa al gobierno. Y después está el ahorro externo. Lamentablemente están todos conectados, porque si se cambia el sistema de pensiones, por ejemplo, en el límite a uno de reparto, alguien se tiene que hacer cargo de los enormes déficits que arrastra ese tipo de sistema y por lo tanto no solo baja el ahorro privado, también bajaría el ahorro público y por lo tanto el ahorro externo, que son la plata que ponen los inversionistas extranjeros, también bajaría. Por lo tanto, no hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que un cambio mal pensado de un sistema previsional basado en capitalización individual podría arrastrar a una tasa de ahorro realmente baja y por lo tanto a una tasa de inversión realmente baja y por lo tanto a estar lejos de las tasas de crecimiento que tuvimos hace algunos años atrás. O sea, sería condenar al país a más bajo crecimiento incluso per cápita. Nos alejaríamos los $23,000 per cápita y por lo tanto habría no solo menos crecimiento sino más pobreza. Eso es lo que está en juego. Es un círculo vicioso que se puede producir si esto no se piensa bien, que podría arrastrar al país a situaciones que no había observado en años. Yo diría casi antes de la asunción de Patricio Aylwin en el año 90, que tuvimos una década virtuosa, con crecimiento muy alto, ¿no es cierto?, con crecimiento de la productividad muy alto. Entonces, yo creo que va a ser hora que mucha gente empiece a hacer cálculos respecto a cuál sería el impacto definitivamente en el crecimiento y en la pobreza de una caída en la tasa de crecimiento de la economía. Es como un zapato chino, Alejandro, porque es un hecho, y es un hecho que empírico, que se ve que la baja de las cotizaciones que tenemos todos los chilenos es un hecho empírico. ¿Cómo hacerla subir? Ese es el problema. El problema es que la gente que tiene fondos de pensiones, que tienen cotizaciones, que tienen capitalización individual, no han ahorrado lo suficiente. El tema de las lagunas es un tema muy grave. Y si le añadimos a eso que los ingresos son bajos en este país,
la tasa que pueden ahorrar es muy baja. Entonces, claramente hay que hacer reformas que apoyen a los que tienen más problemas para financiar su vejez. Pero ojo con las cuentas de ahorro individuales, y por eso que lo que ha dicho el presidente del Banco Central es muy importante, porque aquí se habla de un alza de un 5%, que va a tener un impacto en el empleo. Se los puedo decir con mucha responsabilidad, porque en compañías que yo soy director, hemos calculado cuál sería la tasa para aumentar la productividad que tendríamos que dejar de contratar de gente. O sea, ¿cuánto es eso? Es importante, o sea, todas las compañías que empiecen a aportar el 5% van a tener que hacer ajustes en la gente que tienen contratada. O sea, produce más desempleo. Y adicionalmente, aquí hay una discusión clave. Si esa plata va a ir a un fondo que nadie sabe dónde termina, o va a ir a una cuenta de ahorro individual. Esa es una cuestión clave para poder entender cómo podemos hacer reformas que no terminen por condenar a la desaparición a las AFP y en definitiva a la desaparición del ahorro. A mí me ha llamado mucho la atención los verdaderos ataques de la CUT contra las AFP y otros personeros que, digámoslo con todas sus palabras, representan al Partido Comunista. Se trata de un ataque al fondo del sistema que produce crecimiento en este país, y es el fin de lo que conocemos como capitalismo. Porque el mercado de capitales, si recibe una estocada de este tipo, sería una verdadera bomba termonuclear en el sistema y nos estaría condenando al exterminio de muchas esperanzas de muchos chilenos, que lo estaría condenando a ser más pobres. Fíjate que tú tomas un tema bien esencial, tú tocas un tema muy importante y que muchas veces cuando se habla, porque se está tocando el sistema en general y no a las bajas pensiones. Y yo creo que este sistema en general, que tiene que hacerse todos los sistemas son perfectibles. Y yo creo que hay que hacerle, obviamente que si es un sistema que se creó hace tantos años y ha aumentado la expectativa de vida, como dices tú, la gente, el ahorro individual se hace poco para que se tiene que distribuir en más años. Yo creo que es fundamental volver a poner dentro de lo que significa, de lo que ha significado para el desarrollo del país el sistema de las AFP, estos fondos que han permitido grandes obras de infraestructura, que han permitido desarrollar al país, que han permitido hacer un montón de cosas y además que está correlacionada con otra forma de ahorro. Si hay un sistema que de ahorro privado, de capitalización individual, le da más oportunidades al ahorro público de aportar también más recursos al ahorro para financiar la inversión y sobre todo el ahorro externo. Ningún inversionista va a venir a este país si hay indisciplina fiscal. Entonces están correlacionados. Si cae el ahorro privado, va a haber un impacto en el ahorro público y por lo tanto la otra fuente también se va a agotar. ¿Cómo lograr el justo medio, Alejandro? Porque uno obviamente que cuando te toca tu ahorro, cuando te toca tu vejez, cuando te toca a ti como ciudadano, obviamente que te genera rabia, te genera en muchos casos una sensación de impotencia, porque tú has ahorrado, la gente que ha ahorrado toda su vida, y yo sé de casos de gente que ha ahorrado toda su vida, que no ha tenido lagunas previsionales y que llegando al minuto de su jubilación, eso no es ni un 40%. Por eso, esas son respuestas, no es ni un 40% de lo que cotizó de lo que era su sueldo original. Esas son preguntas legítimas que tienen que tener respuestas absolutamente comprensibles para todos. Pero una cosa es mejorar el sistema y otra cosa es destruirlo. Porque la destrucción nos va a arrastrar a algo peor. De eso estoy súper seguro, y yo no quiero que mi país siga teniendo tasa de crecimiento paupérrima al estilo africano, donde la gente al final queda más pobre. Te doy un solo dato. Aquí la gran transformación que se ha querido dar, sobre todo el gobierno de la señora Bachelet, es que existan más bienes públicos en forma de educación, en forma de salud y también en forma de previsión. Pero hay que financiarlo. Si tú no tienes financiamiento, si la economía no está creciendo, no va a haber financiamiento para los bienes públicos. Por lo tanto, la primera medida para dotar de bienes públicos de más calidad y más cantidad, ciertamente, es que el país crezca. Es que el país crezca. Si el país no crece, si el país no ahorra, si el país no invierte, este país no va a crecer a las tasas que estaba creciendo en el pasado. Bueno, y eso es un dato fundamental que tiene que ver con otra variable, que tiene que ver con la confianza, una confianza que tampoco repunta. O sea, los últimos índices de confianza están hacia abajo. Y el problema es que la visión es que esto no, cuando uno analiza, por ejemplo, las encuestas sobre la perspectiva económica, de cómo está el país, de cómo se vislumbra, la verdad que ni siquiera mejora en 2017.
Y 2018. O sea, la perspectiva es demasiado amplia. La última encuesta de expertos del Banco Central, no porque yo me nombre a mí mismo, yo participo en esa encuesta, participan cerca de 60 economistas, dio crecimiento realmente bajo de aquí al año 2018. O sea, y hoy día en la mañana me preguntó alguien qué pensaba que iba a pasar con la inversión bruta en capital fijo en los próximos 2 años, y yo digo, la inercia va a continuar, y si la inercia continúa va a haber tasas de crecimiento negativas nuevamente. Bueno, ya ayer se dieron a conocer las cuentas que da semanalmente, y también el análisis del Banco Central. Y si bien había un aumento en la balanza comercial, era obviamente porque había una disminución en las importaciones. Y como tú dices, fuerte de las importaciones. Y de esas importaciones, si uno hace el doble clic, el tema de inversión en bienes de capital ha disminuido. Ya no es solo el sector minería, vemos como el sector construcción va a la baja. Y también manufactura. Y sectores exportadores como la agroindustria. ¿Por qué? Porque no hay inversión para que crezca, impulsado por un tipo de cambio que en estos momentos se revaluó el peso, pero yo creo que va a recuperar su tendencia a la devaluación. Se requiere inversión también para poder llevar más productos al exterior. Bueno, otro de los temas que ha estado, que hoy día precisamente se va a discutir en una reunión, tiene que ver con la Comisión de Valores que se está reformulando. ¿Te acuerdas que se hablaba de hacer una Comisión de Valores más al estilo de Estados Unidos, que tuviera un órgano colegiado? Ya el ministro de Hacienda habla de 4 personas, pero obviamente que eso tiene que acelerarse y estar dentro de las reglas del mercado financiero. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo a la luz de distintos casos que hemos visto en el último tiempo y que le pegan el bolsillo de la gente. Aquí es sorprendente lo que ha pasado, Paulina, con eso. Yo realmente cada vez me produce más frustración y más enojo. Aquí había un ataque artero de gente que, usando malas artes, ha engañado a esta altura a cientos de miles de chilenos. Y yo calculo que el ahorro que levantaron esas empresas, que ni siquiera las vamos a nombrar, pero que son totalmente irregulares, ha sido de más de un billón, o sea, más de $1.000 millones levantado con fuerte impacto. Y yo veo que las autoridades no toman ni una medida, nada. Esto es lo que escribí en una columna reciente para el Mercurio, que se trata de ampliar el perímetro supervisorio y regulatorio a empresas que por funciones deberían tener regulaciones similares a los que tienen los bancos, pero como se regula por entidades y algunas derechamente no se regula, no se supervisa, hacen lo que quieren. Yo a esta altura estoy exigiéndole a las autoridades que se pronuncien sobre este grave problema que ha afectado a cientos de miles de chilenos. Bueno, en esa misma línea, hoy día, ¿no es cierto?, está esta reunión, como te dije, del Rodrigo Vergara a la Comisión de Hacienda de la Cámara por los cambios que introducirá el proyecto de ley que busca crear una comisión de valores y seguros, pero que obviamente que sufrió una modificación en su recta final. Vamos a ver qué pasa. Ese es un tema muy, muy importante, como tú dices, Alejandro, y de una regulación que está bien, que se haga para todos y que se cumpla. Porque por funciones. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del artículo 35? Era el 39. Perdón, 39. Me faltaron 4. No, peor, a la autoridad. Han sido los tribunales los únicos que se han pronunciado. Bueno, eso con respecto al tema que tiene que ver con la economía nacional. Una economía que nos gustaría entregar en mejores datos, mejores cifras. Yo creo que dijimos un dato positivo, que la licitación eléctrica, las cuentas de electricidad bajarán hasta un 20% a partir del 2021. Quedémonos con una buena noticia. Sí, yo sé noticia. Que el precio del cobre, el petróleo le ayuda a las licitaciones. Pero eso es para el bolsillo de todos los consumidores. Bueno, me parece bien, y de una vez por todas se reconozca la importancia de la energía hidroeléctrica. Exactamente, que es fundamental. Así que para la energía limpia y obviamente para el desarrollo de nuestro Patagonia país. Con represa. Alejandro. Bueno, gracias por acompañarme en el día de hoy. Gracias, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Y para ello está con nosotros Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía y ex superintendente de pensiones. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Paulina, un gusto estar acá.
Vamos a hablar del tema de pensiones, pero antes esta mirada financiera hace un outlook a cómo han estado las bolsas en el día de hoy. Y la verdad que malita han estado las bolsas. Partimos con el Nikkei, que avanzó un 0,36, el Hang Seng abajo, un 0,37, Shanghái arriba, un 0,02. En Europa todo bajando, el FTSE 100 de Londres descendiendo un 0,15%, el CAC 40 de París también lo hace en un 0,82, el DAX alemán un 0,55 y el IBEX 35 de España un 1,16% abajo. Se confirmó ya que el 31 de agosto se podría formar un nuevo gobierno, una consulta para un nuevo gobierno en ese país. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. En Estados Unidos está bajando la bolsa, el Dow Jones un 0,34, el Standard & Poor's también desciende un 0,23, Nasdaq 0,25. A nivel local, el IPSA desciende un 0,08 y el IJPA también en la misma línea un 0,08. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Tuvo un descenso de un 0,6% en $2.16 la libra. Y el que sigue subiendo durante esta semana, 10 pesos en total subió durante toda esta semana, 3,6 pesos en el día de hoy es el precio del dólar. Comprador 6,59,8 y vendedor 6,60,1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. También nos puede escribir un Twitter a través de @infinita. Alejandro, nos vamos un poco al tema que nos conlleva. Yo creo que también vamos a hacer una mención, o podríamos partir con lo más corto, después nos vamos por lo más largo. Una mención a esta encuesta CEP, donde el nivel de aprobación del gobierno alcanza el nivel más bajo de la historia de medición. Estamos hablando de 15%, alcanza la última encuesta CEP, la aprobación del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo ves tú? Hablemos de los liderazgos también, que no hay liderazgos claros, hay mucha indecisión. Difícil pregunta, no soy analista electoral, me cuesta interpretar estas cifras. Ciertamente hay un desasosiego, hay una incomodidad con el desempeño del gobierno. Se agudiza, creo yo, en el último tiempo con un deterioro de las condiciones económicas más perceptibles para la gente. El mercado laboral comienza a resentirse y eso genera un ambiente de pesimismo. Hay otras encuestas que marcan que hacía mucho tiempo que la gente no era tan pesimista respecto del curso del país. Entonces estamos en un momento complejo, en un momento en que a las dificultades producto de la economía internacional, caída en el precio del cobre, se han agregado algunos factores internos, endógenos, dijo el Banco Central hace un tiempo, que afectan la confianza de los agentes económicos y que golpearon primero la inversión, luego el consumo y yo creo que recientemente también el empleo. Y eso hace que las personas, más allá de la opinión que tengan respecto de uno u otro político, de alguna manera manifiesten inquietud y desagrado respecto del curso del país. Uno puede tratar de explicar que las cosas deberían ser distintas, pero los datos no son buenos y es ciertamente una mala noticia para el gobierno y sus partidarios que nunca se haya marcado tan bajo en las encuestas un gobierno desde el retorno a la democracia. Y hablando también de los nuevos líderes. Auspicio de BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 17 de agosto de este 2016. Estamos comenzando una nueva mirada financiera junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paulina, muy buenas tardes, bienvenida a casa. Como siempre, pues. Vamos a estar analizando hoy varios temas, entre ellos el dólar, que tuvo un repunte bien importante, lo habíamos dicho en este programa. Yo creo que tiene que ver con las palabras de uno de los comisionados de la FED en el día de ayer. Vamos a estar analizando Estados Unidos a nivel local. Tenemos el tema de las pensiones, todavía está dando que hablar. Y en materia de bolsa, la verdad que los mercados en el día de hoy han estado mixtos. Vamos a la revisión. Tenemos el Nikkei, que avanzó un 0,90, el Hang Seng abajo un 0,48, Shanghái también desciende en el día de hoy un 0,15, Europa abajo un 0,16,
50. El FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París también desciende un 0,96. El DAX alemán un 1,30 también abajo y el IBEX 35 de España un 1,56. Harto, ¿eh? La verdad que está complicada la zona euro. Ayer los bancos sobre todo. Hoy día también leía que otro banco post-Brexit está analizando de mover sus headquarters, ¿cómo se dice en castellano? Su centro de operaciones, su matriz a otro país de la zona euro. Ya está claro que los ingleses van a perder mucho con el resultado del Brexit, ¿eh? Está muy claro. Lo que no está claro cuánto va a bajar su economía. Va a bajar, es verdad, hay un rango, pero yo creo que para Inglaterra este negocio es muy malo. Muy mal negocio. Muy malo. Exactamente, no lo preveyeron. Yo creo que sí, lo que votaron que salir le importa un comino cómo vaya la economía. Se parece a otras partes. Bueno, después vamos a entrar en ese tema, querido Alejandro. Nos vamos a Estados Unidos, que la bolsa también está cayendo. El Dow Jones un 0,12%, el Standard & Poor's también abajo un 0,30%, Nasdaq también desciende un 0,14%. Y a nivel local también está bajando la bolsa, impulsada por una baja bien importante que han tenido las eléctricas. Hoy día también tenemos noticias con respecto a las concesiones y con respecto a la oferta de electricidad que va a hacer que baje las tarifas. Con water, y así, con agua. Con agua, exactamente. Con energía renovable no convencional. Y lo comentábamos antes del programa, que eso tiene que ver con el precio, obviamente, del crudo. Que si tuviéramos los $50. Si tuviéramos un precio del crudo a $100, a lo mejor no habría habido una oferta tan importante en materia de electricidad. Entonces el IPSA desciende un 0,95 y el IGPA también baja un 0,86. Tuvo una caída el cobre, un 0,89. La bolsa de metales de Londres se cotizó en $2.15. Y el dólar, un alza de 6,4 pesos con respecto al cierre de ayer. Ya había comenzado la semana subiendo 2,4 pesos en el día de ayer y hoy terminó en 6,57,80 comprador y 6,58,10 vendedor. Va a seguir subiendo. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Tenemos Twitter, @infinita, y también a través de nuestro WhatsApp 569-6511-9985. ¿Por dónde partimos? Bueno, partamos por la economía internacional. Yo creo que Estados Unidos está dando señales bastante claras, y así lo expresó uno de los consejeros de la Reserva Federal ayer, que provocó inmediatamente una reacción en las tasas de interés al alza en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y también una revaluación del dólar. Lo que me gustaría que quedara bien sentado entre nuestros auditoras y auditores, que cuando el dólar se empieza a revaluar en los mercados internacionales, se devalúa nuestro peso. Si lo que está ocurriendo con el peso está absolutamente correlacionado con la revaluación que está teniendo el dólar en los mercados internacionales. Lo que no le gusta mucho a muchas empresas en Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos tiene se hace menos competitivo. Claro, que vende los mercados globales, ¿ah? Entonces, empezó también la noticia más importante, que dijo una frase que a mí me quedó metida en la cabeza. ¿Quién fue? El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, señaló que la economía se encuentra en la dirección correcta, con una mejora importante en el mercado laboral y con una inflación que se mueve de manera saludable, ante lo cual no descarta que haya un alza de tasas en la Fed hacia fines de año. Sí, no, pero me parece que también dijo que aquellos que creían que solo iba a haber una alza a fin de año no estaban en lo correcto totalmente, porque hay una probabilidad que haya más de una alza y que estas empiecen incluso el próximo mes. Por lo tanto, eso está revaluando el dólar en los mercados internacionales, devaluando nuestro peso, y yo creo que esa tendencia se va a mantener en las próximas semanas. Yo creo que podemos hacer una trayectoria y si lo unimos con otras variables que afectan la evolución del dólar, nos vamos a acercar a los 6.90. Yo creo eso de aquí a diciembre. Por lo tanto, aquellos que nos creyeron y compraron cerca de los 6.50 están haciendo desde ya un buen negocio. Bueno, exactamente. Y fíjate que este Lockhart es un miembro que no tiene derecho a voto en el Comité de Política Monetaria, pero obviamente que se da uno perfila cuando hay una opinión de esa magnitud que genera, es porque hay algo más. Sí, no vota, pero escucha lo que dicen los demás. Y si se tiró a la piscina con esa declaración es porque está sonando. A lo mejor otro le dijo, tírate tú a la piscina, porque obviamente que con los que tenemos votos no podemos decir nada. Puede ser. Así es.
Y lo que está detrás es el temor que tienen los economistas y los que dirigen la Reserva Federal, que en Estados Unidos se incube otra burbuja. Ya tuvimos una expresión de eso cuando recién había salido el Brexit, que el yield, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, llegó a 1,34, lo que quiere decir que el precio es muy alto y en general la visión de muchos economistas es que el precio de los activos financieros en Estados Unidos está muy alto. Entonces el riesgo siempre cuando empiezan a inflarse estas burbujas financieras es que exploten. Y no es lo mismo, no quiero asustar a nadie, pero la última gran crisis de Estados Unidos se debió al subprime, que era una burbuja inmobiliaria, y después a la caída de Lehman Brothers, que fue una burbuja financiera. Entonces, si hay algo que los economistas, sobre todo los banqueros centrales, temen, es que se armen burbujas porque las explosiones provocan efectos devastadores en la economía. Bueno, y en esa misma línea también, cuando la FED analiza los datos de Estados Unidos, hay dos datos que son los que ellas visualizan, no como el Banco Central de nuestro país, que solo se preocupa de la inflación. En cambio, en Estados Unidos también la inflación es un tema y el empleo. El empleo está muy bien, tuvimos cifras bajo el 5% y también el empleo privado ha crecido de una manera muy importante. Y el otro tema tiene que ver con la inflación, que salió más bajita de lo esperado. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos cifras que tienen que ver con la producción industrial y manufacturera, que aumentan en un 0,7 y un 0,5 respectivamente. Exactamente, ambas sobre lo esperado, aunque el dato del mes previo se corrige obviamente a la baja. Y también tenemos índice de precio al consumidor de julio, no muestra una variación mensual cuando se esperaba un leve aumento de un 0,1%. Eso con respecto a Estados Unidos. Y tú hacías mención a algo que tiene que ver con Europa y lo que puede suceder post-Brexit. Ya hay una discusión y han demostrado distintos bancos británicos la posibilidad de mover sus cabezas, sus centros de operaciones financieros hacia otros países. Y yo creo que eso puede ser una mala noticia para Inglaterra con respecto a lo que pueda pasar con su moneda, su famoso centro financiero Londres, que es muy reputado. ¿Qué va a pasar con la bolsa de Londres? ¿Qué va a pasar en el centro donde, acuérdense que cuando hablamos del cobre decimos según esto se cotizó en la bolsa de metales de Londres? Exacto. ¿Pasará a otro país? Estados Unidos en la globalización está perdiendo, Inglaterra en la globalización va a perder protagonismo y va a subir, por cierto, entonces Alemania y ciertamente Estados Unidos. Estados Unidos está calladito, pero con esto Nueva York con sus índices empieza a tomar un protagonismo mucho más importante. Bueno, si hablamos de índices internacionales y que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con una potencia como es China, hoy tenemos cifras con respecto a la inversión de China en el exterior, sin contar el sector financiero, llegó a 13.890.000 millones de dólares el mes de julio, un descenso de un 9,5% con respecto al mes anterior. Bueno, pese a esta reducción, la inversión de la segunda economía mundial ha llegado a 61,8% interanual. Es muy bueno. O sea, es bueno dentro de las condiciones. Recordemos que China está en un proceso de desaceleración importante, pero todavía con tasa de crecimiento, yo creo, por sobre el 6%. Por lo tanto, no va a haber en China un hard landing, un aterrizaje duro, ¿no es cierto? Y va a seguir teniendo mucha importancia en empujar la economía mundial. Bueno, y hablando de la economía mundial y terminando un poco este recorrido por la zona euro, hay que hablar, por ejemplo, de España, un país que todavía no tiene un gobierno formal, que ha tenido muchos problemas. Mariano Rajoy, incluso se habla de una tercera elección. Y hoy hay noticias sobre la deuda pública española, sigue creciendo por encima del 100% del producto. Hemos visto cómo ha hecho España ajustes que no han sido muy populares, y a eso obviamente se debe esta incapacidad del gobierno de Rajoy de poder formar gobierno. Hay otras líneas políticas que están surgiendo, de otros movimientos que están empujando a lo que es la política en la zona de España. Te debería agregar, sí, que el buen manejo financiero de España, más allá de los problemas que tienen algunos bancos, ha llevado que el premio por riesgo en España haya bajado sustancialmente. O sea, España en este momento es un país que se puede financiar con 50 puntos básicos sobre el bono alemán, lo que era impensable cuando empezó la llamada crisis de la deuda del 2011, que vino después de la crisis de Lehman Brothers, el 2008, porque vienen como en cadena. Ahora estamos en la crisis de los países emergentes. Son como 3 volúmenes, como decía el Economist,
¿no es cierto?, de la historia de los últimos 10 años de la economía internacional. Entonces, en el segundo volumen teníamos la crisis de la deuda europea, y ahí España estuvo realmente cerca del precipicio y Rajoy la logró rescatar, pero eso no es percibido por el público. Bueno, otro de los elementos que tiene que ver con inversión extranjera, pero también que nos toca a nuestro país, es la delegación argentina de empresarios argentinos que llegó en el día de hoy a nuestro país, va a estar hasta el jueves. Es un intento, obviamente, que del gobierno de Macri, ¿no es cierto?, de estrechar los lazos con nuestro país. Es una delegación de 42 destacados empresarios argentinos que aterriza este miércoles en Chile. Una misión que se extenderá hasta el jueves y cuyo marco sostendrán encuentros con distintas autoridades y dirigentes gremiales. Se da en el marco de este Consejo Empresarial Binacional Chileno-Argentino, una instancia liderada por la SOFOFA, y el líder de capítulo chileno de este consejo es Horst Pohlmann, presidente del holding Cencosud, y Luis Pagani, presidente del grupo Arcor por el lado argentino. Sí, yo creo que lo que está pasando en Argentina es realmente interesante y destacable, porque el país quedó tan desajustado después de los gobiernos de Kirchner y la señora Fernández, que lo primero que tenía que hacer Macri, y lo hizo de inmediato, es ponerse a ajustar el país, y eso significaba quitar una serie de subsidios que no eran más posibles de ser financiados, al agua, a la luz, una serie de servicios públicos, ¿no es cierto?, y no públicos también, y una serie de cortes que se hicieron en el sector público, que estaba sobredimensionado y que llevaba a un déficit fiscal tremendo. Y ese ajuste está teniendo repercusiones políticas, está teniendo una constante crítica y manifestación. El otro día le tiraron piedras a la comitiva que llevaba al presidente Macri en un lugar de Argentina. Entonces, lo va a pasar mal Macri. Yo creo que el ajuste argentino debe durar al menos un año de su asunción, o sea, hasta diciembre de este año. Estamos cerca, sí, pero si aguanta, Argentina es un país con muchas proyecciones, está llegando mucho capital a Argentina para invertir, para financiar crecimiento, y yo creo que Argentina va a andar bien. Mira, pero la verdad que ahí tiene piedras en el camino Mauricio Macri. Aquí acaba de salir una noticia que tiene que ver con la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Calvo, emitió hoy un dictamen en el que se pronuncia en contra de la subida de las tarifas del gas ordenada por el gobierno en vísperas de que la Corte Suprema emita un fallo que podría llevar a frenar los aumentos en todo el país. O sea, ahí obviamente que están las piedras en el camino. Esas son piedras que tienen olor a Kirchner. Podría ser, uno no puede, estamos constatando Qué tremendo. Bueno, ojalá que salga adelante el presidente Macri, porque lo peor que le puede pasar a Latinoamérica es seguir en esta onda populista, que es una droga. El populismo sirve hasta que se acaba la droga. Cuando se acaba, es terrible para la población, empieza a sufrir unos efectos realmente malos. Y es cosa de ver lo que pasa en Venezuela. Nomás yo no sé quién puede decir que en Venezuela lo están pasando bien, porque lo están pasando pésimo. No hay un desabastecimiento atroz, no hay ni siquiera medicamentos. Y hoy día el presidente Maduro habla del precio de equilibrio del petróleo, debiera ser $70 por barril. Pero eso no es lo que dicen los mercados internacionales. Bueno, pero te estoy diciendo lo que acá de Maduro no debería ser presidente de Venezuela, debería ser presidente de Magic Kingdom, Fantasylandia, Disneylandia, lugares así, de magia. Porque en el mundo real, el precio del petróleo está bajo los $50 el barril. Así que... Exactamente. Bueno, eso es con respecto a las leyes argentinas y con respecto, ¿no es cierto?, a las piedras que le pueden suceder en el camino, cuando ya es momento de hacer una pausa, Alejandro, y después nos entramos de lleno a analizar la economía local. ¿Te parece? Me parece. Y yo les voy a hablar de liderazgo, es la capacidad de tomar iniciativa, de llevar adelante los desafíos, incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, son las 2:17. Seguimos haciendo una mirada financiera junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, hablemos de sistema previsional, pensiones. Ha estado dentro de la discusión
a nivel local, en el día de ayer se sostuvieron encuentros, no solo en Cerro Castillo, sino que también en el Congreso. Hoy día hay una nueva polémica con respecto hacia el gobierno, como dijo el presidente del Senado, Lagos Weber, tiene 4 proyectos de ley. La ministra Rincón dice que el gobierno no ha hablado de 4 proyectos de ley, que el único que ha hablado es de la AFP estatal, pero en esencia hay ciertas líneas que van marcando lo que debiera ser las indicaciones, o debiera ser una proceso de reforma al sistema previsional. Se hablaba de este 5% que debiera aumentar, de un 10 a un 15% la cotización, y hoy día salen unas declaraciones de Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, y el destino del 5% extra de cotización para las pensiones que plantea el gobierno. Dice, una parte significativa debiera ir a la cuenta individual. Claro. Mira, pero yo creo que es interesante también ver un análisis que tú has hecho con respecto al ahorro del país. Macroeconómico, sí. Lo que pasa es que el ahorro del país está constituido por 3 fuentes. El ahorro privado, donde hay una parte significativa, son las cuentas de capitalización individual, porque es obligatorio, ¿no es cierto? Después está el ahorro público, que es una expresión que está un poquito debilitada de la diferencia entre lo que gasta y lo que le ingresa al gobierno. Y después está el ahorro externo. Lamentablemente están todos conectados, porque si se cambia el sistema de pensiones, por ejemplo, en el límite a uno de reparto, alguien se tiene que hacer cargo de los enormes déficits que arrastra ese tipo de sistema, y por lo tanto no solo baja el ahorro privado, también bajaría el ahorro público, y por lo tanto el ahorro externo, que son la plata que ponen los inversionistas extranjeros, también bajaría. Por lo tanto, no hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que un cambio mal pensado de un sistema previsional basado en capitalización individual podría arrastrar a una tasa de ahorro realmente baja, y por lo tanto a una tasa de inversión realmente baja, y por lo tanto a estar lejos de las tasas de crecimiento que tuvimos hace algunos años atrás. O sea, sería condenar al país a más bajo crecimiento, incluso per cápita. Nos alejaríamos los $23,000 per cápita, y por lo tanto habría no solo menos crecimiento, sino más pobreza. Eso es lo que está en juego. Es un círculo vicioso que se puede producir si esto no se piensa bien, que podría arrastrar al país a situaciones que no había observado en años. Yo diría casi antes de la asunción de Patricio Aylwin en el año 90, que tuvimos una década virtuosa, con crecimiento muy alto, ¿no es cierto?, con crecimiento de la productividad muy alto. Entonces, yo creo que va a ser hora que mucha gente empiece a hacer cálculos respecto a cuál sería el impacto definitivamente en el crecimiento y en la pobreza de una caída en la tasa de crecimiento de la economía. Es como un zapato chino, Alejandro, porque es un hecho, y es un hecho que empírico, que se ve que la baja de las cotizaciones que tenemos todos los chilenos es un hecho empírico. ¿Cómo hacerla subir? Ese es el problema. El problema es que la gente que tiene fondos de pensiones, que tienen cotizaciones, que tienen capitalización individual, no han ahorrado lo suficiente. El tema de las lagunas es un tema muy grave. Y si le añadimos a eso que los ingresos son bajos en este país, la tasa que pueden ahorrar es muy baja. Entonces, claramente hay que hacer reformas que apoyen a los que tienen más problemas para financiar su vejez. Pero ojo con las cuentas de ahorro individuales. Y por eso que lo que ha dicho el presidente del Banco Central es muy importante. Porque aquí se habla de un alza de un 5%, que va a tener un impacto en el empleo. Se los puedo decir con mucha responsabilidad, porque en compañías que yo soy director, hemos calculado cuál sería la tasa para aumentar la productividad que tendríamos que dejar de contratar de gente. O sea, ¿cuánto es eso? Es importante. Es importante. O sea, todas las compañías que empiecen a aportar el 5% van a tener que hacer ajustes en la gente que tienen contratada. O sea, produce más desempleo. Y adicionalmente, aquí hay una discusión clave. Si esa plata va a ir a un fondo que nadie sabe dónde termina, o va a ir a una cuenta de ahorro individual. Esa es una cuestión clave para poder entender cómo podemos hacer reformas que no terminen por condenar a la desaparición a las AFP y en definitiva a la desaparición del ahorro. A mí me ha llamado mucho la atención los verdaderos ataques de la CUT contra la AFP y otros personeros que, digámoslo con todas sus palabras, representan al Partido Comunista. Se trata de un ataque al fondo del sistema que produce crecimiento en este país, y es el fin de lo que conocemos como capitalismo.
Porque el mercado de capitales, si recibe una estocada de este tipo, sería una verdadera bomba termonuclear en el sistema y nos estaría condenando al exterminio de mucha esperanza de muchos chilenos, que lo estaría condenando a ser más pobres. Fíjate que tú tomas un tema bien esencial, tú tocas un tema muy importante y que muchas veces cuando se habla, porque se está tocando el sistema en general y no a las bajas pensiones. Y yo creo que este sistema en general, que tiene que hacerse todos los sistemas son perfectibles. Y yo creo que hay que hacerle, obviamente que si es un sistema que se creó hace tantos años y ha aumentado la expectativa de vida, como dices tú, la gente, el ahorro individual se hace poco para que se tiene que distribuir en más años. Yo creo que es fundamental volver a poner dentro de lo que significa, de lo que ha significado para el desarrollo del país el sistema de las AFP, estos fondos que han permitido grandes obras de infraestructura, que han permitido desarrollar al país, que han permitido hacer un montón de cosas y además que está correlacionada con otra forma de ahorro. Si hay un sistema que de ahorro privado, de capitalización individual, le da más oportunidades al ahorro público de aportar también más recursos al ahorro para financiar la inversión y sobre todo el ahorro externo. Ningún inversionista va a venir a este país si hay indisciplina fiscal. Entonces están correlacionados. Si cae el ahorro privado, va a haber un impacto en el ahorro público y por lo tanto la otra fuente también se va a agotar. ¿Cómo lograr el justo medio, Alejandro? Porque uno obviamente que cuando te toca tu ahorro, cuando te toca tu vejez, cuando te toca a ti como ciudadano, obviamente que te genera rabia, te genera en muchos casos una sensación de impotencia, porque tú has ahorrado, la gente que ha ahorrado toda su vida, y yo sé de casos de gente que ha ahorrado toda su vida, que no ha tenido lagunas previsionales y que llegando al minuto de su jubilación, eso no es ni un 40%. Por eso, esas son respuestas, no es ni un 40% de lo que cotizó de lo que era su sueldo original. Esas son preguntas legítimas que tienen que tener respuestas absolutamente comprensibles para todos. Pero una cosa es mejorar el sistema y otra cosa es destruirlo. Porque la destrucción nos va a arrastrar a algo peor. De eso estoy súper seguro y yo no quiero que mi país siga teniendo tasa de crecimiento paupérrima al estilo africano, donde la gente al final queda más pobre. Te doy un solo dato. Aquí la gran transformación que se ha querido dar, sobre todo el gobierno de la señora Bachelet, es que existan más bienes públicos en forma de educación, en forma de salud y también en forma de previsión. Pero hay que financiarlo. Si tú no tienes financiamiento, si la economía no está creciendo, no va a haber financiamiento para los bienes públicos. Por lo tanto, la primera medida para dotar de bienes públicos de más calidad y más cantidad, ciertamente, es que el país crezca. Es que el país crezca. Si el país no crece, si el país no ahorra, si el país no invierte, este país no va a crecer a las tasas que estaba creciendo en el pasado. Bueno, y eso es un dato fundamental que tiene que ver con otra variable, que tiene que ver con la confianza, una confianza que tampoco repunta. O sea, los últimos índices de confianza están hacia abajo. Y el problema es que la visión es que esto no, cuando uno analiza, por ejemplo, las encuestas sobre la perspectiva económica, de cómo está el país, de cómo se vislumbra, la verdad que ni siquiera mejora en 2017. Y 2018. La perspectiva es demasiado amplia. La última encuesta de expertos del Banco Central, no porque yo me nombre a mí mismo, yo participo en esa encuesta, participan cerca de 60 economistas, dio crecimiento realmente bajo de aquí al año 2018. O sea, y hoy día en la mañana me preguntó alguien qué pensaba que iba a pasar con la inversión bruta en capital fijo en los próximos 2 años. Y yo digo, la inercia va a continuar. Y si la inercia continúa, va a haber tasas de crecimiento negativas nuevamente. Bueno, ya ayer se dieron a conocer las cuentas que da semanalmente y también el análisis del Banco Central. Y si bien había un aumento en la balanza comercial, era obviamente porque había una disminución en las importaciones. Y como tú dices, fuerte de las importaciones. Y de esas importaciones, si uno hace el doble clic, el tema de inversión en bienes de capital ha disminuido. Ya no es solo el sector minería, vemos como el sector construcción va a la baja. Y también manufactura. Y sectores exportadores como la agroindustria. ¿Por qué? Porque no hay inversión para que crezca, impulsado por un tipo de cambio que en estos momentos se revaluó el peso, pero yo creo que va a recuperar su tendencia a la devaluación. Se requiere inversión también para poder
llevar más productos al exterior. Bueno, otro de los temas que ha estado, que hoy día precisamente se va a discutir en una reunión, tiene que ver con la Comisión de Valores que se está reformulando. ¿Te acuerdas que se hablaba de hacer una Comisión de Valores más al estilo de Estados Unidos, que tuviera un órgano colegiado? Ya el ministro de Hacienda habla de 4 personas, pero obviamente que eso tiene que acelerarse y estar dentro de las reglas del mercado financiero. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo a la luz de distintos casos que hemos visto en el último tiempo y que le pegan el bolsillo de la gente. Aquí es sorprendente lo que ha pasado, Paulina, con eso. Yo realmente cada vez me produce más frustración y más enojo. Aquí había un ataque artero de gente que, usando malas artes, ha engañado a esta altura a cientos de miles de chilenos. Y yo calculo que el ahorro que levantaron esas empresas, que ni siquiera las vamos a nombrar, pero que son totalmente irregulares, ha sido de más de un billón, o sea, más de $1.000 millones levantado con fuerte impacto. Y yo veo que las autoridades no toman ni una medida, nada. Esto es lo que escribí en una columna reciente para el Mercurio, que se trata de ampliar el perímetro supervisorio y regulatorio a empresas que por funciones deberían tener regulaciones similares a los que tienen los bancos, pero como se regula por entidades y algunas derechamente no se regula, no se supervisa, hacen lo que quieren. Yo a esta altura estoy exigiéndole a las autoridades que se pronuncien sobre este grave problema que ha afectado a cientos de miles de chilenos. Bueno, en esa misma línea, hoy día, ¿no es cierto?, está esta reunión, como te dije, del Rodrigo Vergara a la Comisión de Hacienda de la Cámara por los cambios que introducirá el proyecto de ley que busca crear una Comisión de Valores y Seguros, pero que obviamente que sufrió una modificación en su recta final. Vamos a ver qué pasa. Ese es un tema muy, muy importante, como tú dices, Alejandro, y de una regulación que está bien, que se haga para todos y que se cumpla. Porque por funciones. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del artículo 35? Era el 39. Perdón, 39. Me faltaron 4. No, peor, a la autoridad. Han sido los tribunales los únicos que se han pronunciado. Bueno, eso con respecto al tema que tiene que ver con la economía nacional. Una economía que nos gustaría entregar en mejores datos, mejores cifras. Yo creo que dijimos un dato positivo, que la licitación eléctrica, las cuentas de electricidad bajarán hasta un 20% a partir del 2021. Quedémonos con una buena noticia. Yo sé que el precio del cobre, el petróleo le ayuda, está bien, le ayuda a las licitaciones. Pero eso es para el bolsillo de todos los consumidores. Me parece bien, y de una vez por todas se reconozca la importancia de la energía hidroeléctrica. Exactamente, que es fundamental. Así que para la energía limpia y obviamente para el desarrollo de nuestro Patagonia país. Con represa. Alejandro. Bueno, gracias por acompañarme en el día de hoy. Gracias, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.